Iniciamos en esta ocasión la asignatura Introducción a la Psiquiatría. Como primer tema, pues tenemos la historia de la psiquiatría universal. Es importante ver en esta diapositiva que hay un gran error, que luego lo vamos a comentar. Los objetivos que se persiguen en este tema, en primer lugar, pues es identificar los principales hitos en el devenir histórico de la psiquiatría. Y el segundo objetivo, pues conocer las tendencias actuales de la psiquiatría. En primer lugar, pues debemos definir la psiquiatría como la rama de la medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales de comportamiento. Repitiendo, psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento. Como introducción podemos decir que la psiquiatría es una de las últimas especialidades médicas en ser aceptadas como tal. A lo largo de la historia, las enfermedades mentales, al igual que el resto de las enfermedades, pero en mayor medida la psiquiatría, ha sido un terreno de la magia y de la religión, cuestionándose continuamente su condición misma de enfermedades, ya sea atribuyéndose a un origen diabólico en los tiempos antiguos o a un origen netamente social en la mucho más reciente antipsiquiatría. La historia de la psiquiatría es entonces la historia del conocimiento científico y las dificultades que ha tenido que atravesar y que atraviesa aún. El estudio de la psiquiatría nos enseña muchas cosas, no solamente sobre la evolución en el arte de curar, las tradiciones universales y locales que impregnan las ideas y conceptos populares y aún científicos, sino que también nos damos cuenta de las incertidumbres, los fracasos y éxitos con que la humanidad ha enfrentado el problema de conocerse a sí misma y de manejar sus desajustes tanto individuales como colectivos. Antes de que la psiquiatría surgiera como tal, como una rama de la medicina, la enfermedad mental era abordada desde otras áreas, la religión, la demonología, la anatomía, aún la filosofía, que no había una clara idea de lo que era el paciente psiquiátrico o la enfermedad mental. Vamos a iniciar con las culturas primitivas. En estas culturas la enfermedad mental no tenía un lugar definido dentro del concepto general de enfermedad, ya que no existía diferencia entre enfermedad somática y enfermedad mental, pues el organismo era considerado, el organismo humano se veía como un todo. Los conceptos de las causas de los trastornos físicos y mentales estaban influidos por la creencia universal de fenómenos sobrenaturales, eh, es decir, un pensamiento mágico, y de manera específica en la influencia de los espíritus de los antepasados del clan. Entonces las enfermedades mentales representan una crisis en el sistema mágico religioso y eran atribuidos principalmente a la violación de los tabús establecidos por la sociedad o a la negligencia de la práctica de rituales religiosos, dando lugar entonces a que la persona perdiera por ese motivo su sustancia vital, la sustancia vital de su cuerpo, y que fuera invadido por fuerzas poderosas y extrañas. No estamos hablando de posiciones demoníacas. En las diferentes culturas, siempre hablando de las culturas primitivas, en las tribus norteamericanas, eh,
algunas culturas africanas, algunas mexicanas, aparecen personajes que se les daba diferentes nombres: el médico brujo, el chamán, el piaché o curandero, la santería en México. A este personaje probablemente no lo conozcan. Salió una película hace unos años, el famoso Papa Legba, que es típico de las tradiciones del Caribe, específicamente Haití, República Dominicana, Jamaica, ¿verdad? Donde aparecen estos personajes, como decía el chamán, el piaché. En las diferentes culturas recibían diferentes nombres, llamémosle el médico brujo. Entonces el encargado de la cura de estos males, pues era el chamán, quien por medio de actos rituales en los que utilizaba gran cantidad de acciones, lograba producir alivio a las personas aquejadas de la enfermedad. El chamán utilizaba algunas cuestiones, como digo, el simbolismo de algunos elementos, como el rol purificador del agua. Esto lo vemos actualmente en los bautizos, usualmente de los católicos evangélicos, que al ser bautizados, pues lógicamente con agua bendita, sumergidos en un río o en agua que representa la pureza. También utiliza el poder atribuido a ciertas palabras en las ceremonias de exorcismo, aquellas palabras de abracadabra y todas esas cuestiones. También utilizaba actos sustitutos, es decir, trasladar una enfermedad de un individuo pues a un animal. Aquí, como ejemplo, podemos hablar de la famosa erisipela, que es ahora pues sabemos que es una infección producida por un estreptococo beta hemolíticos que usualmente aparecen en los miembros inferiores, ¿verdad? Se ve el miembro inferior inflamado, eritematoso, rojo, tremendo dolor, ¿verdad? Y como les digo, antes se le llamaba erisipela o celulitis en este momento, y que si ustedes preguntan a sus abuelos cuál era la cura que había de esta enfermedad, era de pasarse un sapo en la lesión y aventar al pobre sapo lo más lejos posible, ¿verdad? Y esa era la cura de la erisipela. Analizando después esta situación, algo había de cierto, porque los sapos o las ranas, uno dice que tiran una leche, una sustancia blanquecina, cuando es como un mecanismo de defensa que tiene el animal de protección. Cuando se ve amenazado, entonces secretan en toda su piel esa sustancia. Y que lógicamente esa sustancia tiene un alto poder antibiótico. Y entonces ahí está la explicación de cómo es que funciona al pasar la panza de un sapo en la erisipela o en la celulitis. Eh, No quiero decir que cuando tengan ustedes un caso de erisipela vayan a traer unos 10 sapos y pasárselo uno cada 8 horas. Hoy hay antibióticos que son tremendamente efectivos para este tipo de infecciones. Pero la creencia que había en aquel tiempo, y viene desde esa época de las culturas primitivas, era el pasarse un sapo. Pero con lo que he explicado, vemos que había cierta razón en eso. Tenemos en la Biblia algunas cuestiones, actos sustitutos que Jesucristo en el Nuevo Testamento usaba, ¿no? Había un grupo de cerdos, había unas personas que en teoría eran poseídas por espíritus demoníacos, y lo que hizo Jesús fue sacarlos de estas personas y hacer pasárselo a los cerdos, quienes luego corrieron y se despeñaron. Para la prevención del ataque de estas fuerzas malignas, el
médico brujo, piaché, chamán, como quieran llamarlo, utilizaba eh, algunos recursos, por ejemplo, los amuletos, los talismanes, los fetiches, que los utilizaba como para prevenir este tipo de ataques de las fuerzas malignas. En nuestra época hay muchas personas que andan camándulas, que andan ojos de venado, como le dicen, en su casa hay un gajo de ajos a la entrada, algunas usan ropa interior de color roja o se ponen el calzón al revés para que no les vayan a hacer daño. Esas son parte de la historia primitiva que todavía en algunas culturas actuales persiste algo de eso. Luego tenemos a Mesopotamia, después de las culturas primitivas, la Mesopotamia, recordemos, en el Oriente Medio surgieron grandes culturas, el Imperio Babilónico, Sumeria, el Imperio así. Babilonia la recordamos en primer lugar, pues por la Torre del Babel, es una cuestión bíblica de donde surgieron pues las diferentes lenguas o idiomas que conocemos ahora, pero es más famosa por los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo. En teoría así lucía en esa época eh, el imperio babilónico. Entonces en Mesopotamia, hará unos 4000 años antes de Cristo, se establece una civilización sumeria, de la que se conservan algunos documentos médicos en tablillas grabadas, pues mediante escritura cuneiforme. Decirlo que son los primeros escritos que se logran tener de medicina. Entonces en Mesopotamia eh, se determinó pues que los primeros médicos babilónicos fueron los sacerdotes asipú, que se ocupaban pues de las enfermedades internas y especialmente de las afecciones mentales, que eran consideradas como posesiones demoníacas y tratadas con métodos mágicos religiosos. Más adelante aparecen los médicos no sacerdotes denominados asú, que se ocupaban de las manifestaciones patológicas externas, como curar heridas, utilizando formas más naturales de tratamiento. De todos modos, como los babilonios tenían concepciones animistas, tenían que suplementar sus métodos naturales con la dorada píldora de la magia y la adivinación. Entonces tenemos también en la cultura mesopotámica una concepción animista de las enfermedades mentales. Y al final el sacerdote debía descubrir el pecado. A la enfermedad se le denominaba Shertu, pecado, impureza moral y castigo. Luego, siempre en el Oriente Medio tenemos la cultura persa, como lucía en teoría en esa época, esa gran cultura. Entonces aparece que la fuente original de la filosofía persa se encuentra en el Zend-Avesta, uno de cuyos volúmenes es el Venidad, que contiene varios capítulos dedicados a la medicina. El Venidad menciona que hay 99.999 enfermedades, todas causadas por demonios. De hecho, Venidad significa la ley contra los demonios. Aunque el Venidad habla sobre los médicos, deposita su máxima confianza en los curadores espirituales. Entonces, es ahí donde, en esta cultura persa, donde aparecen, por decir así, las especialidades, ¿verdad? Como decir el médico del cuchillo, el cirujano, el médico de las hierbas, el internista y el médico de la palabra, eh, haciendo referencia al psiquiatra. Pero
siempre estaba encima de ellos el curador o los curadores espirituales. Entonces el creyente acudía al que cura con la palabra sagrada, ya que él es el curador de curadores y beneficia también el alma. Luego tenemos el antiguo Egipto. Curioso cuando uno es astrónomo aficionado y se da cuenta que las pirámides, las tres grandes pirámides, Khufu, Kafá y Menkaure, están alineadas con las estrellas que forman el cinturón de la constelación de Orión. En su época así lucía la cultura egipcia. Tal vez no les parezca conocido este personaje, pero tal vez con esto sí, el famoso Imhotep. Imhotep, aparte de arquitecto, eh, también era médico. De hecho, fue deidificado como el padre de la medicina. Construyó la pirámide escalonada, ¿ya? Y aquí tenemos pues la escultura de su deidificación como dios de la medicina. Entonces, encontramos en todas las excavaciones que se han hecho en el Egipto, antiguo Egipto, por ejemplo, esto de cómo se atendían los partos, cómo se circuncidaban cuando habían problemas visuales. Entonces también había una serie un tipo de clasificación de especialidades en la medicina. El sudo, el médico general, el sunoir, el oculista, el segedisuno, el inspector médico, suno genere, el médico del trabajo, sagermen, el que hacía las cauterizaciones. Entonces, en todas las pinturas que se han logrado conservar, eh, se ha logrado determinar todas estas cuestiones. Uno de los hallazgos bien importantes son dos papiros, el papiro de Edwin Smith y el de Maurice Sever. Estos papiros, pues, eh, más que el de Edwin Smith, es más relacionado a la medicina. ¿Verdad? Y aquí hay un párrafo extraído pues de uno de ese papiro. ¿Verdad? Si examinas a un hombre de una herida de corte en su cabeza, llegando al hueso, cuyo cráneo está roto, entonces observarás su herida y encontrarás que esa rotura que está en su cráneo es profunda y se exprime bajo tus dedos. La hinchazón que está sobre ella es prominente, sangra por sus narices y por sus oídos, y sufre rigidez en su cuello. Además, no es capaz de mirar a sus hombros ni a su pecho. Entonces dirás, en relación a él, que sufre una herida de corte en su cabeza llegando al hueso, cuyo cráneo está roto y sufre rigidez de su cuello. Un mal que no se puede tratar, no debes vendarlo y debes dejarlo a su aire hasta que pase el periodo de su dolor. Entonces son relatos meramente médicos. Continuando siempre con los egipcios, antes que los griegos, establecieron en sus templos un tipo de medio ambiente en el cual se estimulaban a los pacientes a entretenerse con actividades recreativas como excursiones, conciertos, danza, pintura y dibujo. Los dos papiros egipcios que los acabo de mencionar, pues, eh, reconocen por primera vez en la historia que es el cerebro como la localización de las funciones mentales. Los egipcios describieron trastornos emocionales denominados luego como histeria por los griegos, atribuyéndolos pues a una mala posición del útero, por lo cual fumigaban la vagina como tratamiento con la intención de devolverlo a su posición original.
Continuando con la cultura hebrea, hay varios aspectos a mencionar, ¿verdad? Si recordamos la historia de David y Goliat, en, en esa época el rey de Israel era el rey Saúl, que la Biblia menciona que a él lo invadía un espíritu maligno que lo hacía agresivo, violento, y que hacía David en ese momento. Entonces David tocaba el arpa para calmar y sacar en ese momento a los demonios que lo habían invadido. Entonces es ahí donde nos da los primeros indicios de la musicoterapia. A través de la música, el rey Saúl pues se tranquilizaba, por decirlo así. También nos habla del suicidio de Saúl, cuando se vio, dijéramos, vencido, decidió mejor suicidarse. Entonces es el primer suicidio que se encuentra en la historia. Otros, otras situaciones dentro de la cultura hebrea y específicamente de la Biblia que debemos valorar es, por ejemplo, el rey Asa. Fue el primero que intentó separar las funciones del sacerdote y las funciones del médico. El rey Asa padecía de una enfermedad, pero él no buscó al Señor, sino a los médicos. También se encuentra el rey Nabucodonosor. Eh, Ahí están los versículos donde se pueden encontrar los capítulos. Nabucodonosor padecía de un tipo de licantropía, pudiéramos decir ahora probablemente una esquizofrenia, ¿no? Pero que al final se curó de ese problema. Entonces encontramos en la Biblia, en la cultura hebrea, eh, varios pasajes donde se, se mencionan los problemas psiquiátricos, pero se ven pues más como problemas de espíritus malignos o demoníacos. Siempre continúa pues un pensamiento mágico. En la cultura hindú, quizás la mayor influencia de la India sobre la psiquiatría es la insistencia del budismo en la supresión del interés hacia el mundo externo y su dirección hacia el interior del individuo, a través, pues lógicamente, de la meditación. Entonces, quizás dijéramos el principal aporte es la meditación como una forma de psicoterapia para los trastornos mentales, sino también para ayudar a superar las dificultades de la vida diaria. O sea, la meditación no solo es como una forma de psicoterapia para los enfermos mentales, sino en general para cualquiera persona que tenga o que quiera superar las dificultades de su vida diaria. Luego tenemos la cultura griega. La cultura griega, básicamente, el concepto de enfermedad en la cultura griega deriva de tres grandes fuentes principales. Una de ellas, pues, la opinión popular. La segunda son los conceptos médicos. Y la tercera, pues, los conceptos filosóficos literarios. En la opinión popular, el origen sobrenatural de las enfermedades. O sea, el pueblo, el demos, decía pues que la enfermedad mental era de origen sobrenatural y específicamente de las posesiones de las diosas Manía y Lisa. Entonces de ahí se tiene el término de manía, lo que en algún momento nosotros decimos está en una fase maníaca, o la famosa psicosis maníaco-depresiva. Entonces, para la cultura griega, la opinión popular era esa, el origen sobrenatural de las enfermedades. Y tenemos a la diosa Lisa. La diosa Manía era la personificación de la locura. Era enviada a los que no observaban las leyes sagradas
y los volvía locos. Era ella la que empujaba a los dioses y héroes a las catástrofes y los impulsaba pues a cometer crímenes. Luego los conocimientos médicos, el segundo punto de vista, aquí aparece pues Hipócrates, ¿verdad? El, el llamado pues el padre de la medicina. Hipócrates considera las enfermedades mentales como enfermedades naturales, ya no un pensamiento mágico de posesiones demoníacas de las diosas Mania y Lisa, sino que de enfermedades naturales. Entonces, para él, el concepto de locura giraba alrededor de cuatro humores del cuerpo: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Por eso pueden ustedes a veces escuchar que a uno le dicen sos muy bilioso o flemático. Estos son términos que vienen desde la antigua Grecia, ¿verdad? De los conceptos médicos en esa época. También Hipócrates determinó que la valoración del estado mental de una persona debe de ser exclusivamente hecha por un médico. Es decir, es el médico el único capacitado para valorar el estado mental de los individuos. También clasificó las enfermedades mentales en manía, melancolía y frenitis. Tenemos acá pues los cuatro humores del cuerpo: el sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Para Hipócrates pues eh, el- la predominancia de uno de estos humores del cuerpo iba a darnos ciertas características en nuestra personalidad. Siempre en los conceptos médicos aparece Acbeón de Crotón. Él consideró pues que el cerebro era el asiento de los sentidos y de la vida intelectual. Entonces, al igual que los egipcios hablaban de que ya el cerebro era el responsable pues de las enfermedades mentales. Y era lo que les decía, en la diapositiva de entrada había un gran error, que yo puse como el símbolo de medicina y muchos lo utilizan como el símbolo de medicina y no, el símbolo de medicina no es eso. El símbolo de medicina es este. El primero pues es la vara de Hermes, que le decimos caduceo. Esta es la vara de Asclepio o vara de Esculapio. Este es el verdadero símbolo de medicina. El primero pues es el símbolo de comercio. Siempre cuando hay alas es comercio, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Esculapio, ¿verdad? Y va una vara y una culebra. ¿Qué decía Hipócrates? Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Luego vienen los conceptos filosóficos literarios. En primer lugar tenemos a Platón, que describe el alma de estar formada por tres partes. ¿Cuáles eran esas tres partes? Apetito, razón y temperamento, que es muy parecido a la división freudiana de id, ego y superego, ¿verdad? Apetito, razón y temperamento. Parecido a a la división freudiana de id, ego y superego. También concibe la salud mental, fue el primero en hablar de salud mental. Y dice, pues, Platón, que la salud mental es la armonía entre el cuerpo y la mente. Cuando hay desarmonía entre el cuerpo y la mente, pues es que aparecen las enfermedades mentales. También clasifica la locura eh, profética, ritual, poética y erótica. Imagino que lo hizo en base a los contenidos del pensamiento de los pacientes que él veía, ¿verdad? Vemos, cuando hablamos de profético, estamos hablando de religión, ¿verdad? Muchos de los contenidos delirantes de nuestra cultura, de nuestros pacientes psiquiátricos, es la religión.
También entonces aparece Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, de la famosa teoría del neuma. Él decía pues que el neuma era un aire vital que circulaba en todo el cuerpo y era lo que lo vivificaba, ¿verdad? Había cierto, bueno, lógicamente era un error, ¿verdad? Pero al menos le estaba dando una concepción meramente orgánica a las enfermedades mentales. Luego tenemos la cultura romana. La cultura romana, eh, recordemos, eh, una de las grandes películas que a mí me ha impactado mucho. La cultura romana realmente eh, no cambió mucho las, eh, los conceptos griegos, pues prácticamente fueron eh, importados de la cultura griega, ¿no? En la cultura romana, quizás lo más relevante fue incluir en sus leyes los recursos de lo que actualmente se conoce como psiquiatría forense. Por medio de estas leyes, el estado mental del acusado era determinado por el juez, lógicamente sin consultar con el médico. A aquellos que se les consideraba insanos eran colocados bajo custodia de un familiar o guardián. Los divorcios podían darse por enfermedad mental. El único problema que acá es, insisto, que era el juez el que determinaba el estado mental, sin consultar con el médico. Entonces apartan al médico. Eh, Allí en el servicio de reos, en el hospital psiquiátrico, quien decide el ingreso ahí es el juez, no es el psiquiatra. ¿Verdad? Es casi los, cuando aparece el derecho, pues ellos mandan y a veces no hay criterio médico para que esté un paciente ahí, pero como es orden del juez y si uno no la cumple, uno cae en desacato. Pero a lo que quiero llegar es que la psiquiatría forense que apareció en la cultura romana determina pues que sea el juez el que valore el estado mental de los pacientes. Eh, Tenemos a Celso, que hablaba de enfermedades locales y generales, que en general las ponía como febriles y no febriles. Ahí tienen el fruto, era eh, cuando un niño tiene hipo, por ejemplo, que es lo que la gente dice, denle un susto, ¿verdad? Para que se le quite el hipo. Pues no es una cuestión nueva, ¿verdad? Viene desde la cultura romana. El susto como tratamiento para ciertas afecciones, ¿verdad? Eh, Puede ser que en un susto el cliente se muera de un infarto o se cure, no sé, ¿verdad? Pero la cuestión es que desde esa época viene esta cuestión. Aparece también este Areteo de Capadocia, quien pues hace una descripción bien detallada de la diabetes, de la migraña, pero a él se le debe el concepto de psicosis circular, lo que hoy le llamamos psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar, porque él observó que la manía y la depresión eran parte del mismo proceso morboso. También determinó las personalidades presicopáticas, es decir, quienes iban a ser psicópatas, ¿verdad? Entonces, lo vemos bien a menudo en nuestro medio, donde los chiquitines ya vemos cómo maltratan animales, conductas de incendiarias, agresivos, violentos, hurtan, roban. Entonces empezamos a ver conductas inapropiadas en niños. Y esto él señalaba como personalidades presicopáticas. Galeno eh, distingue entre enfermedad por lesión simpática y que era el delirium, y enfermedad por lesión directa, que era la demencia. También divide al alma en dos partes, una externa
que consta de los cinco sentidos, y una interna formada por la imaginación, el juicio y la percepción, y el movimiento, perdón. Entonces el alma interna está formada por la imaginación, el juicio, la percepción y el movimiento. Entonces, concluyendo un poco sobre los tratamientos del periodo grecolatino, que con mayor frecuencia se dieron fue la interpretación de los sueños por parte de las pitonisas. La imagen que tenemos ahí es la imagen del oráculo de Delfos, donde habían pitonisas, pues que uno llegaba y a través de los sueños, pues ellos interpretaban la vida. Curioso que cuando uno leía sobre esto, eh, abajo de los oráculos usualmente habían fuentes eh, volcánicas que emanaban ciertos gases y que lo que al parecer sucedía era que se intoxicaban las pitonisas, ¿verdad? Como decir embolarse o, o, estar bajo influencias como la marihuana y la cocaína, que así era que hacían sus adivinaciones. También las técnicas de incubación, que era la cura del sueño, ¿verdad? Esta interpretación de los sueños por las pitonisas es lo que utiliza Sigmund Freud mucho tiempo después, ¿verdad? En su famoso psicoanálisis. Tampoco es una cuestión, dijéramos, que la inventó Sigmund Freud. Tenemos las técnicas de incubación, como decía, que es la cura del sueño. Personas que tenían problemas para dormir, bueno, habían ciertas sustancias, brebajes para, lógicamente, estas tenían drogas inductoras del sueño. Y un especial énfasis se puso en las terapias verbales, ya que la expresión verbal es un acompañante constante en la mayoría de las interacciones terapéuticas. Y tenemos pues como los diálogos de Sócrates y Platón, o magníficos ejemplos de, de este tipo de tratamiento. Platón, Aristóteles, Sócrates caminaban junto con sus discípulos, ¿verdad? Y era un tipo de psicoterapia. Entonces también estamos viendo pues que en el periodo grecolatino se aparecieron mucho de lo que en este periodo contemporáneo creen haber descubierto, ¿verdad? Por ejemplo, Sigmund Freud con su interpretación de los sueños, con la famosa psicoterapia de corte psicoanalítico, ya eso viene desde la época grecolatina, ¿no? Como tratamiento. Tenemos acá una línea de tiempo, ¿verdad? De lo que acabamos de hablar, no nos vamos a detener mucho en esto, pues ya está dicho. En la Edad Media, que se inicia pues prácticamente el siglo II después de Cristo al siglo XII, fueron prácticamente 10 largos siglos donde aparecieron las brujas, los magos, el famoso mago Merlín, ¿verdad? Donde prácticamente hay un periodo de regresión en la cual la medicina estuvo sujeta a oscuras teorías de patología humoral, demonología, astrología, sortilegio y explicaciones espiritistas. El aspecto curativo entonces era ejercido por los hechiceros y los monjes o sacerdotes. La psiquiatría se caracterizó pues por una gran estabilidad en la visión de la enfermedad, pues, como producto del ataque de fuerzas malignas y a la persistencia pues de uso y métodos crueles para manejar la enfermedad mental. Entonces en la Edad Media hay un retroceso prácticamente, ¿verdad? De los pensamientos que habían venido evolucionando. Ahora, siempre en la Edad Media, durante la dominación árabe, que los famosos moros, que han leído algo sobre ello, pues,
la invasión de los moros en España, por ejemplo. Durante la dominación, los árabes no solo eran esos grandes castillos, el movimiento de cadera, no sé cómo le dicen, su cultura con gran estabilidad en la visión de la enfermedad tenía un gran componente religioso y contribuyó a que los europeos tuvieran una actitud más humana hacia la enfermedad mental. O sea, la dominación árabe en Europa pues influyó mucho por el alto componente religioso que tenía y eso ayudó a cambiar un poco la visión de, de, de los europeos hacia el enfermo mental. Y tenemos pues que en Bagdad, en el año 705, aquí está, 705, después de Cristo fue construido el primer asilo para enfermos mentales. Luego aparece el Cairo, en el Damasco, en Alepo, en Granada, fueron apareciendo los hospitales para enfermos mentales, asilos. Mahoma dice que los locos son enviados de Dios y hay que tener cuidado de ellos, que hay que cuidar bien de ellos. En el Corán se dice pues que el hombre que ha perdido la razón es el hombre que siempre dice la verdad. Como los locos eran enviados de Alá, crearon hospitales psiquiátricos que parecían auténticos hoteles. Estamos hablando pues del alto componente religioso de esta cultura, ¿verdad? Que daban un tratamiento mucho más humano al paciente psiquiátrico. Averroes dedica un libro entero a describir enfermedades mentales con descripciones de estas que trataban a los enfermos mentales con gran humanidad. Entonces, aquí tenemos el famoso Avicena, ¿verdad? Eh, su nombre ahí en persa. Eh, dentro de sus libros está el canon de la medicina, ¿verdad? También conocido como el canon de Avicena, donde habla de las enfermedades mentales. Racés, considerado el galeno persa, ¿verdad? También sus avances, sus estudios sobre las enfermedades mentales, su principal aporte. Luego tenemos el Renacimiento. El Renacimiento, todos dicen, bueno, el Renacimiento en las artes, en la música, pero en lo que se refería a la medicina no hubo avances, sino que más retroceso todavía. Aparece eh, Heinrich Kramer y John Springer, por autorización del Papa Pío V, en su libro, que se traduce como El martillo de las brujas, era prácticamente una cacería que hacían de las personas con problemas mentales, acusándolas pues de brujería. Eh, por esa misma cacería de brujas se condujo a la muerte de miles de personas, la gran mayoría lógicamente mujeres. Los autores atribuyeron la causa de todas las enfermedades mentales al demonio, negando cualquier explicación natural de las mismas, destruyendo así toda la herencia científica de la época clásica. El tratamiento entonces prescrito para las enfermedades mentales fue la tortura, aun si se llegaba a la muerte, y la cremación como un acto de piedad para liberar el alma del desdichado, ¿no? El Papa Sixto IV, nos estamos dando cuenta cómo la Iglesia en ese periodo, la gran influencia que tuvo, ¿verdad? Pero no fue lógicamente una influencia positiva. Aparece el famoso Tomás de Torquemada con sus inventos de tortura que iban dirigidos pues prácticamente a los enfermos mentales. En esa época un enfermo mental era considerado como poseído y entonces era torturado hasta la muerte y luego cremado.
En el Malleus Maleficarum, obra heterodoxa incluida en el índice de libros prohibidos varios siglos después, se define a la enfermedad mental como una forma de brujería o posesión demoníaca, cuyo tratamiento pasaba por la tortura o la hoguera para liberar el alma del enfermo, ya lo había mencionado. Una notable aportación contraria a esta visión del enfermo mental se encuentra en Tomás de Aquino, ¿verdad? Quien sostiene que el alma, de origen no terreno, no puede por tanto enfermar, y achaca la enfermedad mental a algún trastorno del cuerpo susceptible de ser tratado. Entonces ya Tomás de Aquino, junto con Alberto Magno, fue que postularon la teoría de la psicopatología. Básicamente esto, el alma no puede enfermar, por lo tanto la locura es esencialmente un trastorno somático. Entonces, estos dijéramos que son los precursores de la escuela organicista de la psiquiatría. Describen varios conceptos, Tomás de Aquino, tales como alucinaciones, manías, psicosis orgánicas, epilepsias. También tenemos a Paracelso sobre las enfermedades que privan de la razón. En esta obra propone que las enfermedades mentales no tienen su causa en Dios, sino en procesos naturales. Las clasifica en 5 grupos: epilepsia, manía, locura verdadera, el baile de San Vito y algo que pareciera ser el retraso mental. Los locos verdaderos se dividen también en 5 tipos, que son los lunáticos, insanos, besánicos, melancólicos y obsesos. Entonces hay ya una clasificación, pero lo importante de estos personajes, Paracelso, Tomás de Aquino, Alberto Magno, es que se alejan del pensamiento mágico, de posesiones demoníacas o aún de enviados por Dios, ¿verdad? Y dicen que son enfermedades del cuerpo. El baile de San Vito este es el famoso baile de San Vito. Ahora se sabe pues que es una demencia, un cuadro demencial que va deteriorando pues el cerebro y que en algún momento en las grandes epidemias que habían en la Edad Media, ¿verdad? Como la que estamos viviendo en este momento, la gente salía a bailar en teoría, ¿verdad? Pero era este el problema, el baile, el famoso baile de San Vito. Entonces, lo que estaba mencionando, ¿verdad? En el siglo XIII, Alberto Magno, Tomás de Aquino, eh, postulan la teoría de la psicopatología. Johann Weyer, considerado el primer psiquiatra moderno, en su libro La decepción de los demonios, eh, refuta pues el concepto de que los demonios eran la causa de las enfermedades mentales. Paracelso creía que la enfermedad mental era una desviación de la normalidad con causas que lo producen y métodos terapéuticos que curan al paciente y que lo llevan nuevamente a la sociedad. Paracelso pues adherido a la noción de que la condición psíquica puede ser tratada por métodos psíquicos, practicó tratamientos psicológicos basados en la consejería, sugestión, razonamiento y autoayuda. Entonces, en los aportes de estos personajes es que es lo que se le llama pues la primera revolución en psiquiatría, en que consiste pues en que todos ellos se alejaron del pensamiento mágico, posesiones demoníacas y todo lo que hemos mencionado, y que decían pues que la enfermedad mental era una enfermedad natural. Y es esto lo que constituye la primera revolución en psiquiatría. Hablando un poco de la cultura latinoamericana, creo que en la siguiente clase de la psiquiatría en El Salvador se va a profundizar un poco sobre esto. Solo mencionar algunas cuestiones, creencias, leyendas, ¿verdad? Tenemos los famosos cadejos, el cadejo negro, el cadejo blanco, el cadejo bueno, el cadejo malo. Si les preguntamos a nuestras abuelas, ellas insisten que en más de alguna vez lo vieron.
la famosa carreta chillona que a medianoche se oía que iba pasando, eh, pero lo más conocido, el cipitillo, las iguanadas, el padre sin cabeza. ¿Por qué traigo estos personajes de nuestra folclore? Una de las etiologías del retraso mental es que la gente cuando llegaba, por ejemplo, al Bloom o al hospital psiquiátrico y uno le preguntaba a- al familiar, mire, ¿qué le pasó a su paciente? ¿Y qué le decían? Le lo jugó la ciguanaba. Entonces era jugado, retrasado mental. Eran los conceptos propios de nuestra cultura. En la cultura suramericana, que se ha querido implementar poco a poco en nuestra cultura, Pachamama, la Madre Tierra, de hecho hay ya un día dedicado a la Madre Tierra. La, la Madre Tierra exige un tributo, ¿verdad? a, a todos. Por eso es que vemos, y yo en algún momento cuando he tenido pacientes que se dedican a la agricultura, que siembran maíz, por ejemplo, yo les pregunto por qué echan 3 semillitas en el agujerito que abren para que... Entonces ellos me comentan que es el tributo a la tierra, ¿verdad? Porque si solo se siembra uno, no crece la planta de maíz. No sé cómo se llama, ¿verdad? Digamos, planta de maíz. Entonces eso es el tributo a la tierra. Entonces en Sudamérica, Pachamama exige un tributo a la tierra. ¿En qué consiste? Consiste en que las madres que recién han parido tienen que el cordón umbilical cuando se cae en el recién nacido, la mamá del niño tiene que ir a enterrarlo. Y ese es el tributo a Pachamama, a la Madre Tierra. Si no lo hace la mamá, el niño queda tarambana, el término tarambana, que es el tarado, que es una de las clasificaciones antiguas de retraso mental, el tarado, o sea, un retraso mental leve. Entonces Pachamama castigaba a las madres que no rendían tributo, yendo a enterrar el cordón umbilical del recién nacido y castigaban produciéndole pues, un retraso mental. En ese término es el famoso tarambana o tarado. Eh, Siempre en ese periodo, siglo XVIII-XIX, comienza la época de encierro en los asilos y los hospitales generales. Los médicos cuentan con pocos conocimientos acerca de la locura y los espacios institucionales especializados lógicamente no existen. Pues. Los espacios de la locura entonces son compartidos por delincuentes, desertores, prostitutas, borrachos y, por decirlo así, la lacra de la sociedad. En ese periodo también se clasificaban a los locos en 3 grupos: los furiosos, los deprimidos y los tranquilos. A los furiosos se les amansaba mediante ayuno, palos, es decir, había que darles una cachimbiada, desayuno, almuerzo y cena, y las duchas frías, echarles agua helada. De no resultar el tratamiento anterior, pues se les instala en el cepo, y como última medida se les fija a un muro mediante una cadena corta. Eh, Cuando yo hice mi reciente en el hospital psiquiátrico ya hace un buen rato, había un famoso cuarto de reposo. Cuando el paciente se ponía agresivo, violento, entonces el cuarto de reposo simplemente era un cuarto que no tenía nada, solo medio estaba protegido ahí porque el paciente agresivo, violento se podía lastimar, ¿verdad? Entonces se metía en el cuarto de reposo para que poco a poco fuera disminuyendo su agresividad, su violencia, su episodio agresivo, ¿verdad? Y funcionaba, no se les maltrataba, no se les eh, aplicaba nada más que tenerlos ahí, que ellos solo se tranquilizaran.
Ah, pues en cierta época no era así, ¿verdad? Los golpeaban, los tenían encadenados. De hecho, pues en algunos hospitales, más que todo en Inglaterra, la gente, en lugar de ir al parque a divertirse, pagaba unos peñiques para ir al hospital para ir a ver a los locos, ¿verdad? Como que era una gracia, pues. En el siglo XVII-XVIII aparece, más bien sufre un giro la psiquiatría. Se da importancia pues a los órganos que mediaban entre las pasiones y los humores del cuerpo, subrayando así pues la relación cuerpo y mente. Aparece Paulo Sache como el padre de la medicina legal. En su libro Cuestiones médico-legales, expresa que solo el médico está capacitado para juzgar la condición mental de una persona. Este criterio debe basarse en la observación de la conducta, de la conducta de la persona, su lenguaje, sus acciones, sus habilidades para emitir juicios y el estado emocional. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo Sacha? Que nos devuelve a los médicos la potestad de la evaluación de los pacientes psiquiátricos. Si recordamos, en la Grecia, Hipócrates decía que era el médico el único autorizado para valorar el estado mental. Luego en la cultura romana se pasa al derecho, la, la potestad, y ya con Paulo Sacha en el siglo XVII-XVIII, como padre de la medicina legal, le devuelve pues al médico esa atribución. Entonces, como decía, eh, al evaluar la condición mental de una persona, el criterio se debía de basar en la observación de la conducta de la persona, su lenguaje, sus acciones, sus habilidades para emitir juicios, raciocinios y su estado mental. Richard Burton eh, precisó las causas psicológicas y sociales de la enfermedad mental. O sea, aquí se empezó a ver también ya no solo el cuerpo, mente-cuerpo, sino que también el ambiente social. Entonces Richard Burton, como insisto, determinó las causas psicológicas y sociales de la enfermedad mental. Él decía pues, que los celos, la soledad, el miedo, la pobreza, el amor correspondido, la religiosidad excesiva eran causas pues, de enfermedad mental. En nuestro medio hemos visto muchas veces en las noticias estos fanáticos religiosos que llegan hasta eh, eh, maltratar a la gente con su fanatismo religioso. Hace poco tiempo una familia completa, que era lo que consideramos una psicosis compartida, evangélicos en Oriente, no recuerdo específicamente en qué ciudad, o en Zulután, no recuerdo, eh, andaban quemando o intentaban quemar todas las iglesias católicas que habían ahí porque Dios les había ordenado que lo hicieran. Entonces, como digo, religiosidad excesiva puede llevar, o lo llevó pues a esas cuestiones. William Cullen da el término de neurosis, se utiliza por primera vez el término neurosis. Entonces quizás aquí haciendo un alto, de, de aquí para atrás, todo lo que hemos hablado es lo que históricamente se consideraba la psiquiatría pesada, los locos tirapiedras que nosotros les decíamos, pero ya a partir de acá en adelante también se hace énfasis en otras enfermedades mentales donde no son locos, no, pero tampoco son sanos, y dentro de ellos está la categoría de las neurosis. Entonces, William Cullen fue el primero en dar ese término, pues, y diferenciarlas, ¿verdad? Es decir, hay una neurosis de tipo comata, de animal, espasmia, besanía.
Thomas Sydenham determinó los síntomas neuróticos e histéricos. Quedó bien claro la diferencia de los síntomas. Hace una aproximación clínica pues, de los síntomas neuróticos e histéricos que con frecuencia pues, adolece el humano. Johann Reil, que dijéramos es el, el primero en utilizar la palabra psiquiatría y también un enfoque nuevo de terapia, de tratamiento, que es la psicoterapia racional. En el siglo XVIII-XIX aparecen también otro modo de ver a los pacientes psiquiátricos. Vicenzo Charugui habla pues de que es un deber moral supremo el, el ayudar al paciente psiquiátrico al devolver como dijéramos, a respetar como persona al individuo loco. Prohibió utilizar la aplicación de la fuerza física o de métodos crueles. También aparece William Tooth, donde habla pues de mitigar la miseria en los hospitales y reintegrar a aquellos que están excluidos de la sociedad, tanto civil como religiosa. Recordemos pues que los hospitales psiquiátricos en esa época pues no eran mm, los mejores hospitales, ¿no? Ahí estaba todo como describía, no solo estaban locos, prostitutas, borrachos y todo, ¿verdad? Entonces era unos hospitales miserables, ¿verdad? Abandonados. Entonces William Tooth sugiere, pues pide que se mitigue esa miseria y se pide también que el paciente psiquiátrico sea reintegrado a la sociedad al- al mejorar su estado patológico. Siglo XVIII-XIX, eh, continuando con esto, aparece Philippe Pinel, ¿no? Philippe Pinel libera de sus cadenas a los enfermos mentales y, y hay una aplicación de tratamiento moral. Esto entonces se considera el comienzo simbólico de la psiquiatría moderna y también se ha considerado pues, como la segunda revolución en psiquiatría. La primera revolución fue apartarse del pensamiento mágico y considerar la enfermedad mental como una enfermedad natural. La segunda revolución en psiquiatría fue pues, el tratamiento moral del enfermo mental. Simbólicamente, pues a la liberación de las cadenas. Estos pacientes estaban encadenados y el trato era inhumano. Entonces se habla del tratamiento moral como el comienzo simbólico de la psiquiatría moderna. Tenemos en esta pintura muy famosa a Charcot, que inicia con la hipnosis, ¿verdad? Por ahí hay algunos personajes conocidos como Sigmund Freud, que fueron discípulos, varios anatomistas conocidos. En el siglo XIX, en el siglo XX, eh, hay más aportes de en la psiquiatría tenemos, eh, adelantándonos con Emil Kraepelin, ¿verdad? Que formuló mm, una clasificación, pues, en orden a la agrupación de síntomas que regularmente aparecían juntos. Suponía, pues, que se trataban de enfermedades en sentido estricto, cuya causa era somática, su curso y su pronóstico serían diferentes en cada una de estas entidades. Consecuentemente, cada una de ellas tendría en el futuro un tratamiento específico. O sea que el Kraepelin fue, dijéramos, el que inició con las clasificaciones. De hecho, su clasificación fue el fundamental para las clasificaciones de los trastornos mentales actuales.
Eh, Eugene Bleuler, que eh, nos dio, nos legó el término de esquizofrenia. Como Agustín Morel describe la demencia precoz, pero viene Eugene Bleuler y habla de la esquizofrenia o el grupo de las esquizofrenias. Ya no es, porque Agustín Morel determinó una serie de casos que progresaban rápidamente al deterioro. Por eso le puso demencia, por eso le llamó demencia precoz. Pero Eugene Bleuler determinó que era una mente dividida, y de hecho esquizofrenia etimológicamente significa mente hendida o mente dividida. También Eugene Bleuler nos dio las cuatro famosas A de esquizofrenia, ¿verdad? y la, y la, y la personalidad premórbida de esquizofrenia, o sea que es la personalidad esquizoide. Aparecen algunos también personajes que contribuyeron en determinadas áreas de la vida. Richard von Krafft-Ebing, que como decía en su obra de psicopatía sexual, describió varios casos de perversiones sexuales y los atribuyó pues a degeneración, siendo considerado entonces el fundador de la sexología. Las disfunciones sexuales, las parafilias son parte de la psiquiatría, ¿verdad? Entonces fue Richard von Krafft-Ebing el primero en observar estas cuestiones. Como decía, pues es el fundador de la sexología. Luego tenemos a César Lombroso. Eh, en su libro El hombre delincuente y posteriormente La mujer delincuente, él sostuvo pues que la criminalidad representa un fenómeno biológico, producto de la degeneración, identificable a partir de la fisonomía, induciendo pues esto la creación de una escuela de antropología criminal, lo que después dio lugar a la criminología. Entonces, eh, eh, simplemente era que César Lombroso decía que los rasgos físicos o fisionómicos eh, determinaban que este era un delincuente, un criminal. Y si vemos los angelitos que están metiendo presos ahora, no son Brad Pitt, no son nada, no son mal encarados, ¿no? Sus rasgos fisonómicos son claros, ¿verdad? Entonces, un poco a la teoría de César Lombroso. Entonces, César Lombroso clasificaba a los delincuentes como delincuente nato, delincuente loco moral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente pasional, delincuente ocasional. Sería bueno que buscara el concepto de cada uno de ellos, ¿verdad? Puede ser pregunta de examen. Siempre el siglo XIX, siglo XX, aparece Sigmund Freud, uno de los personajes más representativos, el creador del psicoanálisis, neurólogo, que, como digo, fue el creador del psicoanálisis, descubrió el inconsciente como las fuerzas ocultas que nos mueven, eh, y eso es lo que se considera como la tercera revolución en psiquiatría, el descubrimiento del inconsciente. La tercera revolución en psiquiatría entonces se basa en eso. Egas Moniz en 1936 que inició la psicocirugía, ¿verdad? El cerebro el cráneo que tenemos ahí es un cráneo encontrado en unas excavaciones, creo que en Sudamérica, donde vemos claramente que es una, una cuestión no debida a un golpe, a un trauma, son incisiones precisas, ¿verdad? Donde, en teoría, o lo que dice la historia
que al parecer, a mi parecer, está un poco equivocada porque depende de quién la escriba. Que a los locos les abrían el cráneo para que salieran los malos espíritus por ahí. Esa era la creencia, ¿verdad? Eh, yo no acepto eso. Yo acepto de que no era tan sencilla la, no es una respuesta tan simple esa. Entonces Egan Moniz, el creador de la psicocirugía, él descubrió pues que eh, haciendo una incisión en el lóbulo frontal, el lóbulo de las asociaciones, los pacientes psiquiátricos mejoraban algunos, ¿no? A partir de ahí, pues es fue un tratamiento muy utilizado. Hoy casi no se hace, al menos en nuestro medio no se hace, porque no es el psiquiatra el que debe hacerlo, sino que el neurocirujano. Por eso se le llama neurocirugía de los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, no hay un consenso todavía, pero eh, en algunos casos, pues yo considero que sí es el tratamiento de elección, ¿verdad? Cuando ya se han agotado todos los recursos, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo de aquellos refractarios a todos los tratamientos, la psicocirugía o cirugía del sistema límbico o neurocirugía de los trastornos psiquiátricos sería la elección. Aquellos pacientes sumamente agresivos, violentos, igual refractarios a tratamiento. Esas pudieran ser indicaciones precisas. Aparece Iván Pavlov, Skinner, con su eh, famoso conductismo, el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico. También aparecen otros tratamientos, por ejemplo, la malaria. ¿En qué consistía la malaria? Simplemente era inocular la enfermedad para que al paciente psiquiátrico que tenía alucinaciones, delirios y todo eso, entonces lo inoculaba y lo que hacía esto era producir grandes fiebres, ¿verdad? Recordemos que la malaria o paludismo, eh, uno de los síntomas cardinales es la fiebre, altas fiebres, ¿verdad? Que lo que hacían era, al tener una fiebre de 40, 41, 42 grados, pues cualquier persona va a convulsionar. Entonces eso era lo que se pretendía, que el paciente convulsionara, porque ya antes, mucho antes, unos monjes tibetanos o no sé de dónde eran, aplicaban descargas eléctricas del pez torpedo a los pacientes psiquiátricos y convulsionaban lógicamente y mejoraban, pues. Entonces se empezaba a valorar eso. Como no había muy clara idea de cómo hacerlo, entonces era a través de generar procesos febriles eh, intensos. Luego, los comas insulínicos que tenían la misma, dijéramos, el mismo fondo. Al llegar a un paciente a un coma insulínico, lógico, o sea, se le empieza a administrar insulina y llega a una hipoglicemia extrema, pues que el paciente convulsiona y lógicamente mejora de su cuadro psiquiátrico. De ahí se utilizó el pentilentiazol, o sea, el shock cardiazólico por la Meduna, que también el objetivo fundamental era hacer que el paciente convulsionara. Entonces, es la base pues, de la terapia electroconvulsiva, lo que tenemos como al final el nombre electroshock o choques eléctricos, que lo perfeccionaron pues, Hugo Serletti y Lucio Vini, un par de italianos, que a través de una corriente eléctrica alterna en determinados en unos electrodos ubicados en determinadas zonas de la cabeza, pues hacían convulsionar al paciente, ¿verdad? Este tratamiento todavía continúa, es altamente efectivo en casos seleccionados, ¿verdad? Quitarse aquel tabú, aquella creencia de que les matan las neuronas y todo eso, porque a veces
se les impregna mucho de cuestiones negativas en relación a esto y tiene sus indicaciones bien precisas y es altamente efectivo. Cuando hablamos de la psiquiatría contemporánea, se inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial y quizás en la base tenemos aquí los nepentos, que eran las que utilizaban los griegos para inducir el sueño. Eh, si no recuerdan esto, pues las famosas mandrágoras que se pusieron muy de moda con la serie de Harry Potter. Entonces, tanto los nepentos como las mandrágoras eran utilizadas como brebajes en algún sentido para generar estados de sedación, para mejorar el sueño, usualmente. Entonces, esto marca el inicio de la farmacología, ¿verdad? Entonces, la psiquiatría contemporánea es esto, el- la introducción de los psicofármacos. Los psicofármacos vinieron a revolucionar la psiquiatría, ¿no? Los pacientes se vieron altamente favorecidos con los psicofármacos, con la introducción. Y eso es todo lo que se considera pues la cuarta revolución en psiquiatría. ¿Cuáles son esos psicofármacos? Pues tenemos los antipsicóticos, el primero sintetizado es la clorpromacina en el año 52, tenemos los antidepresivos, la imipramina, la fenelcina, la fluoxetina, los ansiolíticos, el clordiazepóxido, todos estos de la línea del diazepam también, los moduladores del afecto, el carbonato de litio. Entonces, estos dijéramos que son los cuatro grandes grupos de psicofármacos, sustancias que deprimen, estimulan o alteran la naturaleza de la conducta. Hay un quinto grupo que son los psicotónicos, donde están incluidas las anfetaminas, ¿verdad? Que son, dijéramos, su uso es más restringido, tiene sus indicaciones también, ¿verdad? Por ejemplo, la anfetamina se utiliza en los niños con déficit de atención con hiperactividad, para el tratamiento de la obesidad y otros usos, pero también muy restringidos. Tenemos acá dijéramos, un cuadro sinóptico donde se ven los síntomas que pueden tratar los psicofármacos. Tenemos los ansiolíticos para el tratamiento del insomnio, para tratar la ansiedad, los cuadros de agitación, los cuadros de depresión neurótica. Tenemos los antidepresivos, que es para tratar lógicamente la depresión. Los neurolépticos, aunque yo prefiero el término de antipsicóticos, ¿verdad? Que tratan los cuadros maníacos, los delirios, las alucinaciones. Y tenemos los moduladores del afecto que tratan tanto la fase maníaca como la fase depresiva del trastorno bipolar o trastorno maníaco depresivo. Hablando pues de la psiquiatría contemporánea, surge allá en Inglaterra, me parece, un movimiento llamado antipsiquiatría que se expandió hasta Italia. En el año 1978 hubo un decreto legislativo allá en Italia, el que se llama la Reforma Italiana, donde se cerraban los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Entonces prácticamente se negaba la existencia del paciente psiquiátrico. Como toda teoría tuvo un paso efímero por la historia, ¿verdad? En la historia, por suerte. Aunque aquí todavía han quedado resabios de algunas personas que no creen en la enfermedad mental, ¿verdad? Es un poco triste que a estas alturas profesionales de diferentes eh, ramas, dijéramos, no crean en la enfermedad mental. Y es, como dijera, sorprendente pensar que hay muchos psicólogos que no creen en la enfermedad mental, ¿verdad? Entonces la antipsiquiatría era eso. Tuvo un paso efímero en la historia, ¿verdad? Pero algunos quedaron en esa, fijados en esa época, ¿verdad? Y no favorecen lo que empeoran la situación. El uso abusivo de la psiquiatría, podemos decir que sí, ¿verdad?
Por ejemplo, los alemanes, los rusos, en sus campos de concentración, de trabajo forzado, el lavado de cerebro, todo eso es una realidad, ¿verdad? Eh, mm, Fue mal utilizada, supongo que habrán algunos que también la mal utilizan, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cuestión. En las clasificaciones de los trastornos mentales, pues básicamente nosotros utilizamos dos, la CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades. En este momento está la 10ª edición. Y aquí están todas las enfermedades, no solo psiquiátricas, ¿verdad? El capítulo que corresponde a las enfermedades psiquiátricas es el apartado F. Entonces, cuando ustedes buscan las enfermedades mentales, tienen que pedir la clasificación internacional de las enfermedades e irse al apartado F. Ahí está toda la enfermedad mental. Por ejemplo, el apartado A es de las enfermedades infectocontagiosas, el B de las oncológicas. Hipotéticamente estoy diciendo esto. Pero el apartado F específicamente de los trastornos mentales y del comportamiento. El DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, es el manual exclusivamente para enfermedades mentales. Este sí es exclusivo de enfermedades mentales y es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Está la 11ª edición, creo que no ha entrado en vigencia, ya se mueve por todos lados, pero eh, nosotros por cuestiones académicas seguimos utilizando el DSM-4. En su momento, pues vamos a explicar la razón por la que nosotros decidimos seguir utilizando el DSM-4, que son razones más académicas que otra cosa. El DSM-5 es más para fines mercantilistas, comerciales. Dentro de las tendencias actuales, que era el segundo objetivo de este tema, pues tenemos la organomecanicista. Las tendencias actuales es como decir las diferentes líneas que tiene la psiquiatría. Mm, Como decir, por ejemplo, un cirujano si va a hacer una apendicectomía, este usa una técnica, el otro usa otra técnica, pero todo al final es sacar el apéndice. Entonces, entre las tendencias actuales tenemos uno, la organomecanicista. ¿En qué consiste esta teoría? Simplemente, esta tendencia simplemente que toda enfermedad mental tiene una causa orgánica. Si tiene una fiebre tifoidea, pues sabemos que tiene la salmonella tifi. Ahí no hay para dónde hacerse, una causa orgánica. Entonces, así es esta tendencia. Si tiene una demencia, pues hay una enfermedad degenerativa del cerebro. Tenemos el caso específico, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, el famoso baile de San Vito que había mencionado. La organodinamista sí acepta que hay una causa orgánica, pero que esta causa orgánica lo que hace es desestructurar el, el contexto de la mente. Y esto lo explico así de esta manera. Cuando, más que todos nosotros los hombres, nos enfermamos, nos hacemos bien niñones, pues queremos que la mamá nos lleve sopita, que mamá, que aquí vení, que sobames, haceme piojitos y todo eso volado. Entonces se desestructura hacia sufre una regresión hasta una etapa más infantil donde hay sobreprotección de la madre. Y ahí tenemos la conductista, los representantes ya lo habíamos mencionado anteriormente, Iván Pavlov, Skinner, donde hablan que las conductas aprendidas, buenas o malas, lógicamente son aprendidas, ¿verdad? Las famosas fobias, los miedos a X cosas, son conductas aprendidas, ¿verdad? Luego tenemos la psicodinámica, pues que habla de prácticamente las teorías de Sigmund Freud, ¿verdad? Algunas del modelo topográfico, el id, el ego, el superego, o del desarrollo psicosexual del niño, que habla de las diferentes etapas, oral, anal, fálica, de latencia y la etapa genital. Entonces, Freud decía
básicamente en la psicodinámica de conflictos infantiles no resueltos. Estos conflictos infantiles no resueltos en la vida adulta pues se ven reflejados en problemas psiquiátricos. Y por último, pues tenemos la teoría sociogenética, que es la que apoya más a la antipsiquiatría, ¿no? Que es la sociedad. En eso estamos de acuerdo de que la sociedad es una causa directa de problemas mentales. La sociedad, que es la base fundamental de la sociedad, es la familia. Cómo están nuestras familias, cómo estamos en este momento eh, sociopolíticamente hablando, el fenómeno Mara, problemas financieros. Entonces a todos nos lleva el hecho de estar en pandemia, el encierro, nos ha afectado a todos de una u otra forma. Pues a mí me hizo crecer una panza como de metro y medio, cuando antes no tenía panza o ya tengo por estar solo entortado en la casa sin hacer mayor cosa. ¿Verdad? Por no salir, por algunos, otros se enviciaron más con los celulares, que es un tipo de adicción, y así en general. Los adolescentes fueron, pienso yo, que han sido los más afectados por su edad en la que se encuentran, una crisis bien marcada, una incidencia de problemas psiquiátricos en adolescentes que estamos viendo ahí en el hospital, pues lógicamente debido a la pandemia, una crisis social, ¿verdad? Mundial. Entonces la sociedad de alguna manera también ejerce una influencia en la familia y en cada uno de nosotros. Algunas frases célebres. Los locos a veces se curan, los imbéciles no. Freud, cualquier que despierto se comportase como lo hiciera en sueños, sería tomado como loco. Para Freud, pues, la locura era soñar despierto, apoyando un poco la teoría sociogenética, ¿verdad? La verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma, que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Y es así porque el paciente psiquiátrico prácticamente se encierra en su mundo autista, donde solo él lo entiende, donde solo él lo vive. Esto sería entonces todo sobre la historia de la psiquiatría universal. Se me quedan muchos autores, pues, pero espero que revisen ustedes también por cuenta propia. La medicina también uno tiene que ser autodidacta. Hay muchos personajes que se han quedado, pues, pero esperemos que ustedes complementen ese conocimiento. Gracias.